Entonces, eso está acá. Entonces, muestreo retiene los datos antes del convertidor análogo digital. O sea, estamos queriendo ingresar la señal analógica a la señal digital, ¿no? Ahora, en esta parte hay que hablar del muestreador. El muestreador va a ser el elemento fundamental en los sistemas de control en tiempo de espera, ¿no? Obviamente dice es un interruptor que se cierra cada t segundos. Mira, es un interruptor que se cierra cada t segundos para emitir una señal de entrada. En la práctica dice la duración del muestreo debe ser mucho menor que la constante de tiempo más significativa de la planta proceso. Entonces la función del muestreador es convertir una señal continua en el tiempo análoga en un tren de pulsos en los instantes de muestreo 0, t, 2t, etcétera, etcétera, en donde t es el periodo de muestreo, ¿no? Entonces eso es lo que es muestreador. Ahora dice en la figura A de la siguiente diapositiva se muestra el diagrama de bloques de un muestreador y la figura B representa la forma de la señal a la entrada y a la salida del muestreador, ¿no? Entonces vamos a ver esa figura A, ¿no? Me está diciendo, vean bien, la figura A de la siguiente se muestra los diagramas de bloques de un muestreador y en la figura B se representa la forma de señal a la entrada y a la salida del muestreador, ¿no? Entonces acá tenemos dos. Entonces la parte superior es el muestreador. Entonces lo que va a hacer es básicamente, ¿no?, pulsos, nada más. Eso es lo que va a convertir, mi muestreador va a convertir en pulso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una señal sinusoidal que está ahí en la parte B, la forma de salida va a ser de esa forma que ustedes ven en esta parte, ¿no? Porque de qué cosa es lo que me está diciendo, está convirtiendo en un tren de pulsos, en 0, T, 2T. Generalmente ese negativo generalmente va a ser de 0 para adelante, 0, T, 2T, etcétera, etcétera. Ahora dice, en donde la señal, o sea, es posible relacionar la señal continua X sub T se supone que es la continua, ¿no? Entonces, miren, si X sub T es continua, en la salida del muestreador se puede describir mediante esta ecuación. X asterisco T es X sub T por delta de T, ¿no? Entonces, en donde dice delta de T representa un tren de pulsos unitarios como se indica, ¿no? Si la señal continua es muestrada en forma periódica, la señal de salida del muestreador se puede expresar como es una sumatoria, ¿no? Como una sumatoria. Sumatoria de K menos infinito al infinito de XT por delta de T menos KT. Entonces, esto nos representa la señal muestreada. Miren, X asterisco. X sub T es la señal de entrada o la señal continua o análoga. Ahora, en la práctica dice las señales o funciones temporales que se consideran en los sistemas son 0 para t mayor que 0. Por eso les decía, el K va a ser desde 0 al infinito. Obviamente acá en sus términos generales podemos expresar así, pero no hay pues tiempos negativos, ¿no es cierto? No hay tiempo negativo. Por eso me está diciendo, los sistemas son 0 para t menor que 0. En estas condiciones, las ecuaciones anteriores se pueden escribir de esa forma. Ya no está poniendo de menos infinito, sino está restringiendo desde K, ¿no? Desde K0 a
infinito. De la ecuación anterior dice, si obtiene, o sea, es una sumatoria, eso nomás está poniendo x0, delta de t, xt, o sea, para intervalos de t, ¿no? Para 0, para t, para 2t, 3t, etc. Es una sumatoria, una serie. Y si tomamos la transformada de Laplace de eso, de esta parte, miren, si tomamos la transformada de Laplace de todo esto, vamos a tener esto. Y si esto lo ponemos en sumatoria, miren, acá estoy tomando la transformada de Laplace. Y esto lo puedo volver a sumatoria, ¿no? Entonces, esto ya nos está indicando, y vamos a ver, en este caso estamos todavía con la variable compleja S. Todavía no hemos llegado a Z, ¿no? Todavía estamos con la variable compleja S. Entonces, la señal muestreada, o sea, esa es la transformada de Laplace, la última parte, es la transformada de Laplace de la señal muestreada, ¿no? Ahora, los retenedores, ¿no? O sea, todo estamos relacionando a esta parte, por favor. Entonces, hay muestreo y retención de datos. Entonces, no hay que olvidar, uno dice, la señal muestreada que está en función de la transformada de Laplace. Ahora, ¿qué cosa vienen a hacer los retenedores? Por eso dice, la señal sea muestreada, lo cual no se debe aplicar directamente a la planta, por lo tanto es necesario incluir después del muestreador un dispositivo que reconstruya la señal, dice. Este dispositivo se conoce con el nombre de retenedor, y su finalidad es convertir, dice. Ahora, tenemos la señal muestreada hasta el momento, ¿no es cierto? Ahora, esa señal muestreada hay que convertirla en una señal continua, de forma que sea igual a la más aproximada posible a la señal aplicada al muestreador. El retenedor más elemental convierte la señal muestreada, dice, en una señal que es constante entre dos instantes de muestreo consecutivos. Este retenedor se conoce como retenedor de orden cero y es comúnmente el más utilizado. La exactitud del retenedor de orden cero en la reconstrucción depende de la magnitud del periodo de muestreo. Entonces, el periodo de muestreo ya hemos hablado, es importante. La figura, hay otra figurita, muestra un diagrama de bloques del conjunto muestreador-retenedor. O sea, ya tenemos la señal muestreada, ¿no? Y en la figura D dice, da las formas de la señal de entrada y de salida en cada uno de los dispositivos. ¿Ves? Hasta acá tenía el muestreador. Este era mi entrada, XT. Esta era la señal muestreada. Ahora acá está reconstruyendo, obviamente. O sea, esto debe ser lo más posible a esta señal. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Por eso dice C conjunto muestreador-retenedor. O sea, este es el muestreador-retenedor. Y este es la simbología del retenedor, ¿no? Soch. Porque en la parte de arriba está cero order for, un mantenedor de orden cero. Eso significa Soch, por si acaso, no está bien ahí todo, ¿no? Soch significa mantenedor de orden cero, por si acaso. Y ahí está su, ¿no? Soch, hay cero order for, mantenedor de orden cero. Entonces eso siempre va a aparecer, ojo, en los circuitos de control, el Socha, es el retenedor. Entonces miren, tengo la señal analógica, la señal muestreada y finalmente la señal retenida, que es esta parte. Ahora, la salida del retenedor se puede expresar como una sumatoria también, ¿no es cierto?, entre dos intervalos de tiempo,
¿no es cierto? Entre t menos kt y entre t menos k más 1 más t. O sea, entre dos intervalos de periodo. O sea, me está diciendo entre 2t o 3t, 2t. Eso es lo que me está diciendo esta suma, ¿no? Ahora dice, la retención de los datos es un proceso de generación de una señal en tiempo continuo a partir de una secuencia en tiempo discreto. Un circuito de retención, dice, convierte la señal muestreada en una señal en tiempo continuo que reproduce aproximadamente la señal aplicada al muestreador, ¿no? O sea, eso también va a depender de la cantidad de bits. Cuanto más cantidad de bits se tenga, voy a reproducir más fielmente esta señal, ¿no? Entonces acá me está diciendo, ahí reproduce una serie de sumatorias, ¿no? H de kt más tau es una sumatoria. Ahora, en este caso, donde dice la constante tau va a estar en intervalo de 0 a t. T es el periodo de muestreo, no hay que olvidarlo. Observe que la señal HKT debe ser igual a XKT. Por lo tanto, la ecuación anterior se puede escribir como esto. Y si n es 0, o sea, si a todo esto le pongo n igual a 0, se tiene el orden de retenedor de orden 0, ¿no? Esto es cuando h de kt, o sea, acá se está poniendo esta norma, entonces es igual a xkt. Entonces la transformada de la parte de la ecuación anterior de esta parte, ¿no? O sea, el del retenedor, ojo, en este caso, miren, ¿no? La salida del retenedor es en este, no hay que olvidarlo. Esta es la señal muestreada. ¿Ya? Señal muestreada, la señal del retenedor. Entonces, la señal del retenedor está dada por esta sumatoria. Ahora, por eso me está diciendo, si nosotros tomamos la transformada de la ecuación anterior, ¿no? Vamos a tener, o sea, de esta parte se está refiriendo por favor. Vamos a tener esto, ¿no? 1 sobre S, 1 menos E a la menos ST, la sumatoria, es en base a sumatoria nada más, pero me está diciendo, miren, XKTS es la transformada de Laplace de la señal muestreada. De la ecuación anterior se utiliza la función de transferencia del retenedor de orden 0. Esto va a ser importante, ¿no? Entonces, miren, ¿qué me está queriendo decir? Acá. MT sobre X, o sea, M sub S sobre X sub S está dado por la transformada de Laplace de esto, ¿no? Entonces, esto es importante. Esta es la transformada de Laplace del retenedor de orden 0. Eso lo vamos a estar utilizando posteriormente. Ahora, entonces, hemos hablado tanto de T, 2T, etcétera, etcétera, acá, ¿no? Entonces, la selección del tiempo de muestreo es muy importante en esta parte. Es un parámetro de diseño, dice, muy importante que debe seleccionarse en función de un compromiso entre varios factores. Ahora, esos factores ahí están con puntos. Una de ellas puede ser el tiempo de cálculo del procesador. Cuanto menor sea el periodo, más potente debe ser el procesador, por lo tanto más caro, es obvio, ¿no? Ustedes saben eso. Ahora, la precisión numérica en la implementación, cuanto menor sea el periodo, más problemas de precisión. Ojo, cuanto menor sea el periodo. O sea, cuando es muy grande, tenemos que tener presente el primero que me dice, el factor primero. Y cuando el periodo es
Cuanto menor sea, también hay problemas. Ahora, puede haber pérdida de información también en el muestreo, entonces eso nos acarrearía un problema grande. Si el periodo es demasiado elevado comparado con la dinámica, se pierde mucha información, por lo que el comportamiento del sistema puede ser malo. Ahora, en la respuesta a perturbaciones, entre una medición de la salida y la siguiente, el proceso funciona en bucle abierto. Por eso habla, si actúa una perturbación, su efecto no se podrá compensar hasta que se vuelva a medir la salida. Debido a esto, para compensar perturbaciones, es mejor un periodo de muestreo bajo. Entonces, hay un teorema que se llama el teorema del muestreo de Shannon, en que me dice la frecuencia de muestreo, o sea, W sub S va a ser la frecuencia de muestreo, debe cumplir, dice, que la frecuencia del muestreo debe ser mayor o igual, dice, de la componente de más alta frecuencia presente en la señal de tiempo continuo. Y dicha señal se puede reconstruir completamente a partir de la señal muestreada X asterisco T. Entonces, ese es un teorema, pero para estimar el periodo se puede aplicar los siguientes criterios. Nosotros hemos aprendido a calcular el ancho de banda de un sistema lazo cerrado, ¿no es cierto? Por eso dice, si omega sub c es el ancho de banda del sistema en lazo cerrado, la frecuencia de muestreo se puede estimar dentro del intervalo que se muestra ahí. Miren, si usted conoce el ancho de banda, el periodo de muestreo usted lo puede poner dentro de este intervalo. O si T sub S es el tiempo de establecimiento T también, nosotros podemos también calcular el periodo de muestreo en este intervalo. O también el periodo se puede evaluar a partir de la constante del tiempo equivalente del sistema en lazo cerrado, tomando como base el criterio ESTA, donde T' es el retardo o tiempo muerto del sistema. Entonces, hay que seguir. Si yo puedo calcular su ancho de banda, utilizo esto. O si puedo calcular su tiempo de establecimiento, para calcular el periodo, entonces, nosotros ya sabemos cómo calcular ancho de banda, tiempo de establecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que viene un ejemplo ahí. Para el sistema de control con K igual a 1, dice, determina el ancho de banda del sistema en lazo cerrado. En este caso nosotros tenemos acá en un switch, un mantenedor o retenedor de orden cero, ¿no? Entonces, para el ancho de banda aquí utilizamos función de transferencia en lazo cerrado, por si acaso. Por eso, esto me está indicando la función de transferencia en lazo cerrado. ¿Es esto o no? A ver, verifiquen esto. Entonces, ahora, ojo, ¿cómo llamamos ancho de banda? Ya tenemos ahí la magnitud en función a la frecuencia. Miren acá. Tenemos la magnitud, pero primero tenemos que obtener, dice, el valor máximo, en otras palabras. Eso ya es lo que hemos aprendido, no es otra cosa, para hallar el ancho de, o sea, el periodo de muestreo. Entonces, miren, nosotros hemos aprendido ya el ancho de la magnitud con automático 1. Entonces, si yo grafico esto, miren, si yo grafico esto, a ver, se supone que omega 0 está acá, ¿cierto? ¿Cuánto es la magnitud?
Acá tiene. ¿Cuánto vale la magnitud? ¿Cuántos? 8, no. Infinito. Estoy queriendo en este omega 0. 1. Vamos a suponer que ese es 1. O sea, a medida que va creciendo, ¿no? Y ancho de banda no era otra cosa que eso. Del valor máximo, pero no siempre todas las funciones dan 1 el valor máximo. Eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, en este caso es 1 sobre 32. ¿No? Y este es el ancho de banda. ¿Se acuerdan? Eso es lo que hemos aprendido. Y eso es lo que se hace ahí. Entonces, para omega 0, por eso me está diciendo que la magnitud máxima es 1. El ancho de banda, entonces, por eso en esa relación igual a 1 sobre raíz de 2, que es 0.77, ¿no? Entonces, de ahí me va a salir el ancho de banda. Entonces, ¿qué me dice ahora? Entonces, por ejemplo, para este sistema, yo tengo que seleccionar esta T, que se llama periodo de muestreo. Entonces, de acuerdo a esto, me está diciendo, ojo, miren, ya tengo el omega sub 0, o el ancho de banda. Va a ser pi sobre 6, o sea, en este, tendría que encontrarlo en este valor. Ahora veamos a dónde se llega. La frecuencia del muestreo debe estar en el intervalo eso. Entonces, finalmente haciendo los cálculos veo que el periodo debe estar entre 0,6 a 0,9. Entonces puede ser un 0,7, ¿no? Un 0,8 por ejemplo. Ahora dice, utilizando otro criterio. Ahora, sabemos que este sistema es un sistema de segundo orden. Acá, ¿no? Entonces, puedo hallar omega n, rho omega n, etcétera, etcétera. Este es mediante esta parte, ¿no? Como esta. Ahora, en esta parte, el t equivalente se toma como 2 sobre omega n, que es 1,25, ¿no? Ojo. O sea, es para el mismo sistema que estamos haciendo. El t equivalente es 2 rho sobre omega n. Esa es una fórmula para hallar con esto. Entonces, ahora, obviamente, teta prima era un retardo, ¿no? O tiempo muerto. En este caso, ahora vamos a hacer lo que está haciendo, que no hay tiempo muerto. A ver, 0,6 por 1,25, ¿cuánto sale? O ha determinado, porque no me dice el tiempo de retardo. Entonces, a ver, 0,25 sale como sin retardo, por favor. Pero dos. Sin retardo. Ya, entonces miren, tengo dos indicativos. De acuerdo a estos dos indicativos, yo utilizaría el 0,7. Un tiempo de muestreo 0,7, ¿no? Para cumplir con las dos condiciones. Sería un 0,7, el periodo de muestreo sería 0,7 segundos para este sistema, ¿no? De esa forma se halla el tiempo de muestreo, ¿no? Entonces, estamos en esta partecita, pero estamos hablando de esto. Los registros son memorias temporales, ustedes saben, para almacenar datos temporales.
Y ahí el multiplexor va a distribuir los datos, ¿no?, del registro. El computador le va a mandar al registro. No lo convierte directamente en un convertidor digital análogo, ¿no?, como habíamos hecho acá en acá. No es de frente, sino internamente hay varias cositas. Entonces, acá estamos viendo entonces, miren, ¿dónde estamos? Entonces, este es el convertidor ROCL, ¿no? Hay distintos tipos de convertidor digital análogo también por cierto, ¿no? Es claro que no hayan visto ustedes convertidor, pero no creo, ¿no? Ahora, generalmente el convertidor tiene un amplificador, una red ponderada de resistencias, etcétera, etcétera. Por eso dice en la figura se representa un convertidor digital de 4 bits. Nada más, ¿no? Cada entrada digital puede ser un 0 y un 1, eso lo sabemos. La tensión de salida analógica tendrá uno de los 2 a la 4 posibles valores dados por una de las 16 combinaciones de la entrada digital, ¿no? Entonces, en esta parte del convertidor digital análogo va a convertir pues, la señal digital que este señor va a procesar, almacenar temporalmente acá, y este distribuye esos datos para convertir nuevamente la señal digital que ha procesado este señor en una señal analógica. Y acá todavía lo va a mantener, no lo va a bajar de frente al actuador. Entonces, ese es, y finalmente el proceso sigue. Entonces, los detenedores, selección estreo, ¿no? Entonces, el convertidor digital análogo, ¿no?, convierte la señal digital en señal analógica, ¿no? Entonces, ahora, un convertidor, el que más se utiliza es el de aproximaciones sucesivas, ¿no?, el cual utiliza pues OPAM, utiliza como comparador, obviamente va a tener señal de reloj, etcétera, etcétera, ¿no? Conversores análogo digital también hay bastante, el tipo flash, o el paralelo, etcétera, etcétera, ¿no? Qué raro que no haya visto esas cosas, ¿no? Este es por la aproximación sucesiva, ¿no? Por eso dice el esquema de conversión básico de las medidas se va a comparar la tensión, o sea, este es analógico a digital, la salida está acá, ¿no? El esquema de conversión básico de la mayoría de los convertidores se basa en comparar la tensión de entrada analógica, entra por acá la entrada analógica, ¿ve?, con una tensión de referencia independiente, dependiente del tiempo. Para realizar la conversión, dice, la tensión de referencia se varía para calcular cuál de las dos n posiciones o palabras es la más próxima a la tensión analógica de. O sea, por acá manda la tensión de referencia, se compara, ¿no? Es un comparador. Por eso por el que se aproxima, por eso se llama convertidor de aproximaciones sucesivas. Los distintos convertidores surgen de las distintas estrategias empleadas para variar la tensión. Entonces, acá vuelvo a ver. Internamente este convertidor análogo digital tiene un convertidor digital análogo. Internamente. Ojo. Y este es el que más se utiliza, el convertidor de aproximaciones sucesivas. Acá está cómo trabaja el comparador, esto lo han visto en su curso de electrónica, ¿no? Analógica, ¿no? De referencia, D sub 0 es 1. Eso es lo que hay. Y si es 0, ¿no?,
perdón, si B es menor que B sub R, entonces es 0 o es 1, ¿no? Eso es lo que tengo en la salida acá. Bien es 0 o bien es 1. Entonces, eso es lo que hace este comparador, ¿no? Con la señal de referencia. Por eso acá compara varias veces, hasta que, por eso se aproxima a este valor, ahí sale la señal digital. Por eso se llama de aproximación sucesiva. Por eso yo les había dicho que lean en todo caso un poco, ¿no? Que lean su curso de digitales, porque esto ya es digital. Ahora sí, nosotros como herramienta necesitamos la transformada Z, ¿no? Y vamos a... Aquí tenemos 4 de hora, vamos a avanzar así. Entonces, miren, esto lo dejamos, esto es ya como si ustedes conocieran que es la transformada Z, pero ustedes ni eso han hecho, creo, en su curso de variable compleja. Entonces, vamos a hacer un curso recontra rápido de transformada Z, y es simple, no es difícil, ¿ya? Esto es para, yo ya seguiría así si ustedes hubiesen llevado la transformada Z, ¿no? Entonces, vamos a introducir nuestra lo que es transformada Z. Esto lo dejamos, después continuamos, ¿ya? Por acá creo que tengo algo de transformada Z. Entonces vamos a hacer un curso súper veloz de transformada Z, porque eso lo deben de haber llevado el curso de matemáticas, ¿no? Vamos a ver un poquito de transformada Z, acá Z inversa, qué son ecuaciones sin diferencias, un poquito, ¿no? No estamos andando mal en la parte matemática también, no sé lo que nos damos cuenta. O sea, no hacen bien lo que es variable compleja ustedes, por eso siempre tienen problemas, ¿no? Porque este curso también se debe hacer en variable compleja, porque es un número complejo. Yo no quiero echar la culpa al profesor, o él no sabe que finalmente ustedes necesitan eso, ¿no? Muchas veces, a veces dictamos lo que sabemos, y eso es limitante a veces para muchos. Entonces vamos a hacer, en realidad es una herramienta que vamos a utilizar pues prácticamente el control en tiempo discreto. Nosotros estamos haciendo una introducción también por si acaso. Entonces, el papel que va a jugar en la transformada Z, lo que habíamos visto es la transformada de Laplace en el sistema de tiempo continuo. Entonces, nosotros ya hemos visto que vamos a ver pulsos. ¿Se acuerdan? La parte anterior hemos visto pulsos en el muestreador, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está indicando acá, ¿no? Esto es lo que ya habíamos visto. En un sistema de control dice una ecuación en diferencia lineal caracteriza, dice, miren, ecuación en diferencia. Ustedes han visto ecuaciones diferenciales nada más, creo. No han visto tampoco ecuaciones en diferencia. Esa es otra parte de la matemática que ustedes deben hacer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para la transformada de Laplace todo era ecuación diferencial. En cambio, en control digital vamos a ver la ecuación en diferencia. Ya no ecuación diferencial, sino ecuación en diferencia, ¿no? Por eso dice, para determinar la respuesta del sistema a una entrada dada, se debe resolver dicha ecuación en diferencia, con el método de la transformada Z. Las soluciones a las ecuaciones en diferencia se convierten en un problema de naturaleza algebraica, igualito, ¿no? Poníamos el S, se volvía algebraico, ¿no? Entonces acá estamos viendo el diagrama de bloques de un controlador digital, que es lo mismo que hemos visto. Acá está un conversor análogo digital. Se supone que este comparador va a comparar dos señales digitales, etcétera, etcétera, sincronizados con un reloj, ¿no? Entonces todo esto de lineales continuas. Entonces ahora acá
se tiene que trabajar con ecuaciones en diferencia. Entonces, nosotros hemos visto este modelo continuo, ecuación diferencial. ¿Ya? Este es lo que hemos visto, el modelo, o sea, cuando la entrada inclusive el término derivativo. Esto está dado en forma de sumatoria, nada más. Donde usted dice la señal de entrada y usted señal de salida. Ahora, en el modelo discreto, acá es ecuación diferencial, ¿no es cierto? Y a la n más a1, la n menos 1 de se pone es más u, etcétera, etcétera. En cambio acá, modelo discreto dice ecuación en diferencia. Entonces acá voy a tener, si esto lo pongo en sumatoria, a sub n y t menos n igual, ¿no es cierto?, de los n términos de esta parte de la señal de salida y de los m términos de la señal de entrada, ¿sí? Ahora, si yo lo pongo esto en sumatoria, mira, va a ser esto. Y si t a1 y t menos 1 más a2 y t menos 2, etcétera, etcétera, ¿no? Esto ya conocemos. Entonces, esta es la ecuación en diferencia, miren, todo esto. Esta es ecuación en diferencia. Por ejemplo, miren, tenemos una ecuación diferencial ahí, ¿no? En la parte superior. 5 diferencial de x más 3x igual a 7 diferencial de y respecto al tiempo más 4y. Ahora, si nosotros podemos convertir esta parte que está en la parte superior en una ecuación en diferencia, ¿qué hacemos? ¿Qué cosa era la derivada? Lo reemplazamos, miren, por la diferencia de xnt, o sea, ¿cuál sería la? Miren, acá esto es importante. xnt menos xn menos t sobre t. Entonces, donde hay t, lo reemplazamos por nt. Miren, esto es acá, nt. Igualito acá, ¿no? Y ustedes saben que esto es su representación en el modelo continuo. Entonces, acá ya tengo la ecuación en diferente. Entonces, una derivada es una diferencia, es por eso el nombre de diferencia, entre un periodo de tiempo. Sería, ¿cuánto vale nt menos n menos 1t? Ojo, miren, se está haciendo la diferencia en un periodo t. No sé si ustedes ven que la diferencia de periodos entre estos dos es t nada más. Sobre t, en vez de la diferencia de t, acá vamos a utilizar el periodo nuestro, este periodo nuestro, st es periodo nuestro. Entonces están viendo que esto lo puedo convertir en una ecuación en diferencia. Esta es la ecuación en diferencia. Esta es la ecuación en diferencia, ¿no? Esta es la salida, esta es la entrada. Ahora, esto ustedes lo convierten a una ecuación en diferencia. Eso como ejercicio. Entonces veamos ahora la definición, que estamos en 9 minutos. La transformada Z se utiliza, dice, para describir señales y componentes del sistema de control discreto. Esto ya lo hemos visto hace un momento. Esto está en la parte, ojalá no lo vaya a cerrar por bien. Acá. ¿Dónde está la? Por acá. Esto. No, mira. Muestra. Entonces, ojo por la definición. Miren,
La transformada Z dice se utiliza para distinguir señales de componer el sistema de control de estrés. O sea, con pulsos. Eso ya es señal pulso. Señal muestreada, ese X asterisco, hace un momento lo hemos visto. ¿No? Ahora dice, dada una secuencia de valores de IKT para K 0, 1, 2. Espérate, este debe ser XKT, por favor. No es IKT. Dada una secuencia de valores reales. O sea, lo que está tomando es la transformada de Laplace de todo esto. Este debe ser, por favor, acá. Hay una corrección baja. Ya. Entonces, miren. Si nosotros tomamos la transformada de la... Miren. Hace un momento ya tenemos la transformada de Laplace de este señor. Ahora, si nosotros tomamos la transformada de Laplace, ¿no es cierto?, de esa señal, vamos a encontrar esto, la ecuación 1. Y se denomina transformada Z, siendo Z una variable compleja normalmente. El cálculo se realiza igual que la transformada de Laplace, ¿no?, mediante tablas. Ahora, relación dice entre la transformada de Laplace y la transformada Z, o sea, la relación entre S y Z. Tenemos una ecuación 1. Después se ha apagado. Vamos a llegar ahí. La secuencia XKT, o sea, K es 0, 1, 2, etc., como un tren de impulsos separado por el intervalo de tiempo de muestreo T, está definido como el periodo de muestreo del impulso de KS en un instante. Esta situación se presenta muy a menudo en el sistema de control digital y de datos muestreados, ya lo hemos visto, en la cual es una señal X sub T se digitaliza o muestrea cada T segundos para formar una secuencia de tiempos que representa la señal en un instante de muestreo. Ya. Por lo tanto, dice, se puede relacionar, porque esta es la señal muestreada, esa es la señal muestreada, miren. Y hemos visto que su transformada de Laplace de esto, de esta señal, es esto. ¿No? Ahora dice, al comparar la última ecuación, o sea, esta, con la ecuación 1, miren, esta es la transformada de Laplace de la señal muestreada. Ahora, si usted ve con ese 1, miren, ¿qué cosa encuentra acá? A ver, ¿qué encuentran ustedes? O sea, con eso. Ojo, estamos tomando la transformada de Laplace con eso. Entonces, el 1, ¿no? Al comparar la última ecuación, dice con la ecuación 1, o sea, esto, podemos, acá, esta es la relación, acá, S es la variable compleja S, y Z es esa variable. Entonces, la relación entre Z y S está dada por esta relación. Ojo, miren, en donde T es el periodo de muestreo, E es la base global monetaria. Entonces, si S es un número complejo, Z también es un número complejo. Esa es la relación entre Z y S. Esa es la relación entre Z y S. ¿No? Por eso me dice, al considerar la transformada Z de una función en el tiempo, solo se toman en cuenta los valores muestreados. O sea, por eso en un periodo, acá en T, 2T, 3T, etcétera, etcétera. Y lo que me está diciendo, entre este y este punto hay una señal de muestreo T. Entonces, la transformada Z, su demostración es simple, ¿no? Entonces, ojo, ya tenemos la relación entre Z
y S por Z. Ahora, la transformada Z de una función en el tiempo x sub t, donde t es positivo de la secuencia de valores, donde k adopta valores de 0 o de enteros positivos, entonces se define como mediante la siguiente ecuación. Entonces, para tomar la transformada z de cualquier variable hay que cambiar el t por kt, me está diciendo acá. Entonces, la transformada xt, zxkt, va a ser esto. Entonces, ¿qué cosa viene a ser esto? Una serie nada más, no es otra cosa. X0, xt, z-1, z-2. Entonces, ojo, en esta parte lo único que hay que acordarnos es de serie, ¿no? O sea, hay que acordarnos de la serie de McLure, creo que se llama esa serie, que posiblemente también lo viste en su curso de matemáticas, ¿no? Entonces, mediante eso se halla la transformada z de cualquier término. Por ejemplo, ¿no? Para ello, así de simple, ¿cuánto nos vamos? Ustedes saben que esto es la función escalón unitario. Nosotros tenemos que saber cuál es la transformada z de una función escalón. Entonces, miren, ¿cuánto nos vamos? En este caso me está diciendo que xt es 1, ¿no? O en otras palabras, es esto, ¿no es cierto? Ahora, si yo voy a aplicar el concepto de la transformada de Laplace, mira, de x sub z se supone, ¿no? Ojo. Entonces tengo que aplicar esta fórmula nada más. Esta fórmula, ¿verdad? Es esta. El K0 infinito de x, en este caso es 1. No hay que olvidarlo, ¿verdad? Es 1. Entonces, la transformada z, miren, la transformada z de este señor no es otra cosa, dice que la sumatoria de K0 al infinito de 1 por z a la menos 1. A la menos K, perdón. Entonces, si nosotros esto lo expandimos por esta sumatoria, ¿ves? Estamos hallando de eso, utilizando la definición. ¿A qué sería esto? Z0, ¿cuánto vale? ¿Qué más se vería ahí?